Ahora, en el mundo de la salud, consultorio del doctor Máximo Ravena, un espacio al servicio de la estética, el físico y la salud. Bueno, muy bien, aquí estamos en el espacio exclusivo del doctor Máximo Ravena, dedicado a la nutrición, con la doctora Patricia Rubinstein, médica nutricionista. Bueno, doctora, el tema de hoy, la adicción alimentaria. ¿Qué tema? Un temazo más bien. Un temazo. Es bastante complejo. A ver, el acto de comer es muy complejo. Tiene dos componentes fundamentales. Pues la gente piensa que es sencillo, me meto en la boca y ya está, y trago. Y la realidad es que tiene dos componentes fundamentales. Un componente metabólico, se podría decir, o fisiológico, que está mediado por hormonas. Una de las hormonas más importantes se llama insulina. Hay un montón, pero vamos a hacerlo fácil. Y después tenemos lo que llama un componente hedónico, de placer, donde interviene el cerebro, fundamentalmente el cerebro, con ciertas sustancias químicas cerebrales que se llaman neuromediadores o neurotransmisores, de los cuales hay un montón, pero los más importantes se llaman dopamina, serotonina. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, una ensalada de lechuga y tomate, en general no nos volvemos locos con la lechuga y el tomate. No sé, Miguel, vos no te volvés loco con la lechuga y el tomate. No queremos seguir comiendo irrefrenablemente lechuga y tomate. No. Hay un momento que uno quiere comer el plato principal. Claro, bueno, pero por eso no es un tipo de alimento que nos deje con ganas de. ¿Por qué? Porque en realidad la lechuga y el tomate o cierto tipo de hidratos de carbono, como las verduras o las frutas o los lácteos, no generan en el cerebro ningún tipo de excitación, si se puede llamar de alguna manera. Y por otro lado, cuando se absorbe esta glucosa de la lechuga, el tomate, las verduras y las frutas y los lácteos, esa glucosa se absorbe en sangre muy lentamente, con lo cual la hormona que regula la glucosa en sangre, que se llama insulina, también se segrega en forma tranquila. En sangre está todo tranquilo, una glucosa que se ha elevado despacito con una insulina que se ha elevado despacito. Pero ¿qué pasa cuando vos comés un pancito calentito de la panera y vos te jurás y te rejurás que no vas a comer más porque querés estar flaco, ¿no? Le pasa a cualquiera, la señora que nos está escuchando, el señor que nos está escuchando, y dice, no, yo tengo que adelgazar, voy a comer un solo pancito. Y no podemos comer un solo pancito, nos lleva a comer el segundo y viene el manotazo del segundo y del tercero, y hasta que no terminamos la panera, a veces hay gente que le pasa que no podemos parar. Claro. ¿Y por qué no podemos parar? Esta es la pregunta primordial. ¿Porque somos tontos? No podemos parar porque cuando nosotros comemos ese tipo de alimentos, que en general tiene que ver con los hidratos de carbono refinados, o sea, lo que sea harinas, azúcares, harinas mezcladas con grasa y sal, azúcares mezclados con grasa, lo que vos nombraste, por ejemplo, la media luna, antes de meterlo en la boca, uno ya sabe que eso que va a comer es muy rico. Y además sabe que le va a producir un enorme placer al comerlo. ¿Y por qué nos produce ese enorme placer? Porque nosotros tenemos en la base del cerebro una zona que se llama hipotálamo, que tiene un centrito que se llama centro de recompensa y placer, donde queda una huella indeleble que no se va más, de todos los alimentos o sustancias, cigarrillo, alcohol o lo que sea, pero en este caso estamos hablando de adicción alimentaria, de todos los alimentos que a lo largo de nuestra vida nos fueron produciendo mucho placer. Y entonces cada vez que nosotros comemos ese alimento o lo miramos porque simplemente está en la mesa de al lado, nuestro cerebro se vuelve loco, se excita y quiere más, recuerda, vuelve esa memoria arcaica de esa sustancia que le produjo tanto placer y cambia la química del cerebro, a tal punto que el cerebro empieza a segregar un montón de sustancias, de neurotransmisores, entre ellos uno que se llama dopamina, que mira qué casualidad, Miguel, es la misma sustancia que segrega el cerebro
cuando alguien se droga, cuando alguien fuma, cuando alguien juega compulsivamente. Lo que quiero decir es que todas las sustancias de abuso comparten el mismo circuito neurobiológico. Las drogas y lo que llamamos los polvos blancos, ¿no? La cocaína, la sal, el azúcar, la harina, generan una especie de excitación cerebral que hace que el cerebro quiera más, por supuesto teniendo en cuenta si hay o no vulnerabilidad de la persona. O sea, hay un común denominador que se llama dopamina. Es uno de los principales, por supuesto. Es como si fuera la sustancia del placer, vamos a llamarla de alguna forma. Sí. ¿Es el culpable de todo? No, de alguna manera no es un culpable, es un circuito que se entremezcla entre lo que es lo rico del alimento, el cerebro que se vuelve loco y esta hormonita que yo te nombré hace un ratito que se llama insulina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos hidratos de carbono refinados, o sea, azúcares y harinas, esa glucosa de las harinas y azúcares no se absorbe, como te dije antes, tranquilita, como la de la lechuga y el tomate. Hace un pico muy violento en sangre. Y eso hace que al páncreas no le quede otra que mandar una oleada de insulina para bajar esa glucosa. Y la insulina lo que hace es que no nos deja quemar nuestra grasa, forma nueva grasa y produce hambre. Por eso, de alguna manera, las paneras en los restaurantes tienen un para qué, porque en realidad me producen hambre por secreción de insulina y me producen más ganas de comer porque mi cerebro se volvió loco y quiere más, quiere más, quiere más. Y cuando te llega el plato principal ya no tenés más ganas de comer, porque ya te comiste toda la panera. Depende. Vos sabés que está comprobado y que aparte no hay... ingeriste un montón de calorías, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Uno a veces no come. La mayoría de las veces nosotros no comemos por hambre, comemos por lo que se llama hambre cognitivo. Porque si ¿Cómo no, es eso del hambre cognitivo? es que en realidad está comprobado que la saciedad en el cerebro no hay una saciedad generalizada, es selectiva. Fíjate vos en una fiesta, vos vas a una fiesta de casamiento y vas y comés el primer plato y vos decís, ya está, no quiero más nada. Pero viene el segundo plato y no le decís que no, seguís comiendo. No sé si es hambre, es ganas de comer. Después que terminaste el plato principal, decís, ya está, no me pidas más nada porque no me entra, como diría un amigo mío, no me cabe ni un reproche. Entonces después viene el postre y resulta que el postre sí te entra. ¿Y por qué te entra? Porque en realidad no es hambre cognitivo, al punto que llegan después de bailar y a las 5 de la mañana viene el señor con la pata, el pernil de cordero y todos se abalanzan sobre el mozo como si no hubiéramos comido en toda la noche. Esto no es hambre, es que la saciedad es selectiva. Me da saciedad para la entrada, los langostinos, pero no me da saciedad para el lomo a la pimienta. ¿Entendés? ¿No es gula esto? Tiene algo que ver. ¿Tiene algo que ver? Pero tiene que ver con la vulnerabilidad. A los flacos no les pasa. En general a los flacos no les pasa esto. Por ahí les pasa con otras sustancias, les pasa con el cigarrillo, no pueden parar de fumar o no pueden parar de tomar. Pero bueno, los que tenemos vulnerabilidad con la comida, a nosotros nos pasa. Sí, sí nos pasa. ¿Y qué opina la doctora Ana Rick de esto? Que nos comenta acá la doctora Rubinstein. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Puede haber una diferencia, por ejemplo, entre lo que es la adicción a comer y la adicción a la comida? A ver, en general las adicciones se dividen en adicciones a sustancias o adicciones de conducta. Claro. En este caso hay un mix, porque por ejemplo, si estamos hablando del juego compulsivo, no hay una sustancia que se ingiera. En todo caso es la adicción de conducta. O si hablamos de adicción al sexo, como le ha pasado a Michael Douglas por lo que estuvo internado, hay una adicción de conducta. Pero en todos los casos, sea de ingesta o sea de conducta, la adicción refiere a lo que es una dependencia psicológica y fisiológica de una sustancia o de una conducta que, fíjense, que va más allá del control de la voluntad y a pesar del daño que nos produce. Yo sé que comerme la torta de chocolate quiero adelgazar, yo sé que no me va a hacer bien, que va a ir en contra de lo que yo quiero, pero no me importa, me la como igual. Lo mismo el fumador, fuma igual. O sea, hay un mix en la adicción a la comida, hay un mix entre lo que es la sustancia en sí, por per se, porque tiene componentes que lo hacen adictivo, la mezcla de harina, azúcar y grasas, más una personalidad adictiva que hace que eso se vuelva todavía más apetecible que para un flaco, ¿entendés? Me quedo con la adicción al sexo, doctora. ¿Te gustó esa parte? Sí. Antes de la adicción a las harinas. Vos sabés que vos, Facu, también. Estuvo internado Michael Douglas, ¿saben, no? Sí, agarra el micrófono, che. Y si vamos a tener una adicción, me parece que es la
la más aceptable de todas las que estuvieron nombrando acá, ¿no? Lo más saludable. Es que a veces uno no elige, ¿entendés? O adicción al trabajo también. También. Esa está buena. También. Esa está buena. Y esa es una que tiene la doctora Ana Rick, ¿no? Sí. La adicción al trabajo. Por Hace eso, bien. creo que tiene que ver con una personalidad adictiva. Uno va cambiando las sustancias, pero en realidad es la personalidad que tiene El patrón. tendencia. El patrón es la personalidad que quiere mucho, quiere el exceso de. En realidad la adicción es al exceso de trabajo, al exceso de tiempo, al exceso de dinero. Claro, es como entregarse a un amo. Claro. Por eso que nosotros trabajamos sobre todo en lo que es el trabajo de conducta de cognitivo-conductual, ¿no? Te quería preguntar eso, ¿no? En el Centro Médico Ravena, en los grupos, ¿trabajan este tema? Absolutamente. Nosotros ¿De qué forma, doctora? Y lo abordamos desde lo que es la multidisciplina. El paciente llega y es atendido con una consulta médica donde tenemos que tener en cuenta que esencialmente estamos hablando de una enfermedad médica, donde este paciente tiene hipertensión o tiene diabetes o tiene, un montón de enfermedades o colesterol alto, donde lo primero que hay que hacer es pedirle análisis clínicos para saber cómo adaptarle su dieta, ¿verdad? Cada dieta es adaptada a cada paciente. Y después sí, tiene la consulta nutricional donde se le adapta la dieta y se le entrega la dieta correspondiente, se le hacen todos los estudios antropométricos, se hace una primera consulta psicoterapéutica donde se evalúa si ese paciente tiene o no, qué grado de depresión tiene, cuánto le afecta a nivel emocional. Y el eje del tratamiento del doctor Ravena es el trabajo en grupo terapéutico. Es el eje porque ahí es donde trabajamos la motivación, la fuerza, la sensación de espejo que el paciente tiene viendo que el otro puede, y si el otro pudo bajar 20 kilos, ¿por qué yo no? Y entonces eso hace que sea un trabajo mucho más continuo, porque estamos hablando de una conducta adictiva y necesita del apoyo. Solos no se puede. Es muy difícil. Muy bien. Bueno, muy interesante esto, ¿no? ¿Qué viene sana de todo este tema? Yo lo que a veces tengo pacientes que, por ejemplo, tienen conductas con respecto a determinados alimentos. Por ejemplo, algunos, tienen adicción a lo dulce. Sí. Otros tienen adicción a los lácteos o a los cereales. O sea, como que hay un tipo de ingesta selectiva. Claro. Y otros comen de todo. Claro, pero ¿sabés por qué es selectiva? Porque esto tiene que ver con qué momento de tu historia marcó una relación de afecto o de algo relacionado con un alimento determinado. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías tus tardes de domingo en familia, comiendo budines de determinado tipo, en tu memoria arcaica va a quedar grabada ese momento de afecto y de mucho placer a través de los budines, del budín de naranja, te pongo un ejemplo. Y va a ser el día de hoy donde tu memoria arcaica, cada vez que vea ese budín de naranja, va a recordar qué placentero es. ¿Se entiende? Es como que queda una memoria que no se va más, como andar en bicicleta. Doctora Patricia Rubinstein, tu mensaje a toda la gente que sufre este flagelo de la adicción a los alimentos. El mensaje es ¿Qué que pueden hacer? El mensaje me parece muy bueno esto, Miguel, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los gordos, como decimos en la clínica, sabemos cómo comer, lo que no sabemos es cómo parar. ¿Cómo parar? Cómo parar. Y la mayoría de los gordos pueden darnos cátedra de cómo es una dieta y nos pueden decir, no, yo ya sé todo lo que tengo que hacer. Pero en realidad lo que les falta es la posibilidad de entender cuáles son los alimentos que gatillan esa conducta y entonces lograr que con el corte, como diría el doctor Ravena, donde se basa su método, corte, medida y distancia, uno tiene que poder cortar con esa sustancia que a veces parece imposible. Hay pacientes que me dicen, ¿y me vas a sacar la tostada de la mañana? Y le digo, bueno, mira, prueba 3 días y después que la tostada hablamos. Y realmente después se sienten con un alivio tan inmenso que realmente lo que menos quieren es, por lo menos en ese periodo, volver a probar la tostada. Después veremos cómo la integramos nuevamente. No es que nunca más van a comer hidratos de carbono refinados, eso después se va evaluando. Pero en principio, para poder cortar con ese pegoteo, con este pegoteo químico que se produce a nivel cerebral y metabólico, es
igual que una droga. Yo necesito poder alejarme de ese chocolate o de esa media luna, porque si no estoy pegoteada y no puedo cortar, y me cuido 2 días, me cuido 3 días y vuelvo a caer. ¿Cómo se hace? ¿Se le pone un candado a la heladera? No, se hace, nunca solo, Miguel. Por eso que si vos me preguntás un consejo es que busquen ayuda profesional, que realmente nosotros estamos acostumbrados a tratar esto desde todo foco. Entonces, lo que sí sabemos es que el paciente solo no puede. Y cuando empieza y puede, acompañado, lograrlo, siente un alivio increíble. Claro. Porque nosotros lo hablamos acá como algo fácil, pero es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Hay un kiosco acá. No. Es que el mundo nos atosiga. Cerca, ¿no? Es que el mundo es un mundo lo que llamamos obesogénico. Es un mundo donde está creciendo la obesidad ya como una epidemia imparable, y donde además, yo te comentaba por teléfono que la industria alimentaria de alguna manera también está involucrada, porque obviamente no podemos pedirle a la industria que no haga más nada, pero la realidad es esta. Claro. Tienen ingenieros en alimentos que lo que hacen es mezclar los ingredientes de tal manera que buscan algo que ellos llaman punto de éxtasis. ¿Qué es el punto de éxtasis? Que vos abrís un paquete de galletitas, de lo que sea, o de papas fritas, y cuando comés la primera es una sensación tan exquisita que no podés dejar de seguir consumiendo. Eso se llama punto de éxtasis. Entonces, recurrir a la ayuda profesional. Nunca hacerlo solos. Porque una alternativa al Centro Médico Ravena. Y sería fantástico. Me parece bárbaro. Sí, y ahí te van a encontrar a vos. Sí. La doctora Patricia Rubinstein, médica nutricionista, matrícula nacional 61.558. Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravena. Una institución al servicio de la estética, el físico y la salud. Para una vida en plenitud. Teléfono 4775-9200. Líneas rotativas. Visite nuestra web www.maximoravena.com.